Sé que seguiremos juntos. Volvemos en esta noche con una nueva edición de Más que mis palabras y tenemos algunas formas de comunicarnos con ustedes para interactuar. Tenemos un perfil en Facebook, Más que mis palabras. Tenemos un canal en YouTube también donde vamos subiendo las producciones de Más que mis palabras, que ustedes se pueden ir poniendo al día con las del año pasado, con lo que fue, con lo que ha sido esta nueva temporada aquí en Canal 2. Y tenemos también un correo electrónico para que ustedes se puedan comunicar si necesitan comunicarse con nosotros por alguna nota o quisieran hacer, bueno, ahí estamos pendientes en atalayaproducciones@gmail.com y interactuamos rápidamente, así es que esperamos sus mensajes. Vamos a decir bien el número de la producción, porque me iba a llamar a producción de otro programa, pidiéndole uñas. No, 1574 5557 es el nuevo número de la producción hasta que nuestra productora recupere su número. Pueden comunicarse con este celular, 74 55 57, para solicitar su voucher para uñas by Paola Baker. Ahora sí, lo que habíamos anunciado y para este fin de semana, para este sábado, una nota preciosa con el profesor y periodista Leonardo Abraham, periodista deportivo. Leonardo Abraham, escritor también, él es hermano, el hermano más chico de Juan Omar Abraham, caído en Malvinas. Leonardo escribió un libro, El Diario de Malvinas, lo escribió en el 2005 y durante todos estos años, bueno, ha sido para él una recompensa de amor. Yo quiero que ustedes puedan también atesorar la entrevista de Leonardo, porque es una entrevista donde él era muy chico cuando lo cuenta la historia. Él era muy chico cuando su hermano se fue a Malvinas y nunca más volvió. Y la verdad que su historia tiene que ver con el propósito, con el para qué y con el amor, que el amor en definitiva, esto que hablábamos al principio, de aquellas cosas que no se pueden tocar. El amor en definitiva es como la fe, la esperanza, sí se puede tocar. Y el amor hace lo que hizo con Leonardo, lo hizo trascender en historias, en un contador de historias, en historias del corazón, de aquellas que calan profundo. Lo escuchamos entonces a Leonardo Abraham con su poderosa historia de amor. Soy parte de la comisión de familiares de caídos durante la Guerra de Malvinas, a raíz de mi hermano, Juan Omar Abraham. En el 2005 se hace un viaje a las islas. El viaje consistía en, se destacó como ver el final de obra de lo que es el monumento nuevo y todo lo que se hizo, los nombres de los 649 caídos, como abrazando al cementerio, las cruces nuevas, se quitaron aquellas de madera que a veces recorren, están en los museos, aquellas que estaban, bueno, se pusieron cruces nuevas, se hizo la cruz mayor, bueno, todo ese monumento, en el 2005 fuimos y faltaba algo para inaugurar, que era la imagen de la Virgen. Y más allá de la imagen de la Virgen también, esa Virgen que recorrió cada lugar y todo el país. Y en su viaje y en su recorrida se iban dando ofrendas. Entonces el final, la inauguración, que fue en el 2009, se llevó la imagen de la Virgen y las ofrendas. Entonces ahí se dio por cerrado lo que es el monumento y el cementerio. Y vos como está ahora. Estuviste allí. Y tuve la gracia de Dios de estar en los dos viajes. En el primero, y ahí es donde nace el libro, sin saber que iban a hacer Diario de Malvinas, porque como escritor y periodista, que también tengo eso de escribir y de viajero y esas cosas que uno escribe y muy de lo íntimo, de lo sentimental. Obvio, llegamos a Malvinas, ya antes, ya
estaba viviendo algo muy fuerte, es decir, íbamos a estar una semana en Malvinas, y más allá de ir a esto de ver el cementerio. Era un poco estar en contacto con aquel, fuerte. claro, con aquel lugar donde tu hermano Aparte, fueron muchos familiares, mamás, claro, hermanos, hijos. Fue muy purificante, como decían. ¿Cuántos años tenías, Leo, cuando falleció todo? Yo 6, iba a cumplir 7 años. Era mi padrino. Y bueno, ese viaje nos marcó a todos. La primera noche que estábamos en Malvinas, un viaje, bueno, pasamos por acá, por Río Gallegos, yo todavía no estaba viviendo. Ese mismo año, en agosto, yo vine a vivir, a instalarme acá. Pero bueno, pasé por la ciudad, nos hicieron una recepción muy linda. En ese momento estaba en la Intendencia Roquel. Después nos recibieron en la Casa de Gobierno. En ese momento estaba Acevedo como gobernador. Fue muy cálido todo, la comunidad, la ciudad. Fue muy agradable haber pasado por acá antes de ir a Malvinas. Lo que pasa es que igual es muy esta ciudad ha sido muy estratégica, fue estratégica y es donde se vivió la guerra en casi prácticamente con mucha cercanía, no solamente por lo geográfico, sino también porque también hizo acá mucho. Bueno, me impactó mucho. Yo cuando vine con la delegación, nosotros veníamos de Buenos Aires. Sí. En Buenos Aires, muy frío todo el tema de Malvinas, como que lo de lejos, 2 de abril, sí. Y ahí como que se inyecta un poco de Malvinas y después se va cayendo. Patria, sí. Y vamos quedando los familiares, como decimos. Para nosotros no es un 2 de abril, es todo el año, todo el día. Es toda una vida, toda ¿no? una vida, es Malvinas todo el tiempo. Entonces cuando pasábamos por acá, ya esto que decís vos, yo lo noté inmediatamente y me generó un impacto importante. Vamos a las islas, la primera noche, y ahí es donde empieza a nacer Diario de Malvinas. Qué bárbaro. Porque estoy escribiendo el día que todo esto de Buenos Aires, aeropuerto, Río Gallegos, Malvinas. A la noche, un día muy emotivo, empiezo a redactar antes de la cena, me acuerdo. Y justo estaba el presidente de la comisión en ese momento y me dice, Leo, estarás anotando esto. Y ahí dije, tiene razón, es decir, más allá de lo personal, el registro de lo general, de todos. Y eso fue clave, porque encima me agarró el primer día. Y ya ahí mi escritura fue de lo que estaba viviendo yo en particular, pero y todo lo que vivían, cada familia, cada acontecimiento, cada emoción de cada uno. Todo lo fue responsabilidad la responsabilidad del narrador, ¿no? Sí, y la responsabilidad, pero esa cosa linda. Claro, me sentía con la responsabilidad, pero ¿cómo te puedo decir? Muy contento en ese momento de que haya sucedido eso. Siempre digo, por algo suceden las cosas, es decir, la palabra justa en el momento justo. Bueno, empiezo a escribir sobre todos. Todo tu testimonio, Leonardo, todo tu testimonio, cuando vos, a medida que vas contando, y yo creo que a la gente también le va a pasar cuando te escuche, todo tu testimonio a medida que vas contando y relatando de cómo surge la escritura de un libro, pero también cómo se mezcla mucho con esta sensibilidad y esto que tiene que ver con los sentimientos y con esto del todo tiene un porqué, ¿no? Y un para qué, esto del propósito, ¿no? Vos eras muy chico cuando tu hermano se fue y no volvió, y ese amor cómo fue mutando, ¿no? Y si alguien te hubiese dicho que ibas a escribir un libro... La verdad que nunca me imaginé del Diario de Malvinas. La verdad que fue una grata y querida sorpresa porque... viajé, siempre digo que me subía al avión antes de venir para acá, a Gallegos y después a Malvinas, sin saber que iba a escribir el Diario de Malvinas. Es más, tenía preparado un libro de cuentos y que nunca lo publiqué y están guardados, como que
yo quería escribir algo, pero nunca me imaginé de Malvinas. Sí, lo sentimental, yo digo, soy Malvinas, desde muy chico. Malvinas es parte de mi vida, de mi recuerdo de lucha, de pensamiento, de todo. Pero nunca pensé, la verdad, nunca pensé. Gracias a Dios se dio y el libro camina. Y desde el lado no bélico, sino del lado más profundo, que eso también me gratifica como escritor y como parte de la comisión de familiares. Es que contás las historias. Dar eso que realmente no se ve o no se lee, sino que, y está bien, que lo bélico, las historias particulares, cosas. Bueno, yo me fui a lo que vivía todos los días o en cada reunión. El sentimental, el recuerdo, aquel hermano, aquel papá, aquellos sueños hijo, que quedaron, aquella familia los que quedó sueños, con ausencia. Ese soldado, héroe caído. Atrás había una persona, sentimientos, proyectos y bueno, pensé en eso y eso me salió para escribir. Arranca así, ese día fue el clic de decir, voy a escribir día a día todo lo que estamos viviendo. Cuando se termina todo, toda la semana profunda, la verdad que fue intensa, purificante, sucesos, bueno, esa mañana conté que se dieron cosas que uno dice, hay mensaje atrás de todo esto. ¿Cómo que por ejemplo, el que cuento siempre y me impacta y está en el libro, bueno, también ahora reflotó con esto de la localización. En su momento había muchas cruces que decía el soldado solo conocido por Dios. La profundidad, el sentimiento de esas madres, de las personas, ¿cuál era en ese momento? Algunos tenían el nombre, otros no. Entonces, entre las madres decían, todos son nuestros hijos, todos son héroes, están acá. Y el consuelo de una mamá a otra fue decirle, elegí cualquier cruz, que es tu hijo, sí, y abrazala y tenela, porque a mí me pasa lo mismo. Así decían. Y así se eligieron distintas cruces y bueno, le llevaban, bueno, las flores, los rosarios. Entonces, como éramos un grupo reducido de familiares a las cruces que hay en el cementerio, dijimos, como algunos padres tenían el nombre de su hijo en la lápida, pero otros no, entonces con esta filosofía de decir, son todos nuestros hijos, hicimos una hilera y como iba tocando, se iba poniendo un rosario blanco, uno celeste, uno blanco, uno celeste. En un momento vemos que un papá se quiebra. Cuando vemos, le está poniendo a la cruz de su hijo, que estaba identificado. Ah, qué tremendo. Imagínate. Qué tremendo. Sí. Lo cuento, vuelvo y me impone esta cosa de decir... Lo encontró, ¿viste? O sea, pero hay un tremendo mensaje, digo, bueno, seguimos. Fue un momento que frenamos, seguimos. Una madre se quiebra. Encontró a su hijo que tenía el nombre de su hijo. Porque no fue ese... por eso, fue tan particular. Porque esto de la coincidencia de la madre, la coincidencia del padre... No, tremendo. Ahorita recordamos, Leonardo, que qué bueno que vos haces esto, y también esto impacta en tu testimonio y en tu libro. En esto de, muchas veces hemos escuchado historias desde lo bélico, desde la fuerza, que es respetable, pero uno tampoco le cuesta separar el joven de 18, 19 que fue, porque en ese momento el servicio militar era obligatorio,
Hoy vos ves, a mí me cuesta entender que por ahí mis sobrinos con esa edad, esos chicos fueron a caer allá. Entonces, esto de poder contar vos la otra historia, esto de las vidas, esto de los sueños, esto que vos, es tremendo, es muy cercano. La verdad que es muy profundo y ya te digo, es muy valioso el recordar y estar ahí sosteniendo a esos padres o madres. Y allí surge la idea también de comenzar con el reconocimiento. Y no, no, en ese viaje no. Y pasaron unos años y se dio, aparte lo que pasó con las localizaciones, que fue un tema que llegó distorsionado a la comisión de familiares, fue como que fue muy llovida las historias, no fue muy profundo, a veces parecía como que pasó un puente sobre la comisión, porque hay una comisión, entonces veíamos que pasaban a un familiar y se le están pidiendo sangre para el ADN, y viste, todo muy... hay que poner el contexto, le están diciendo a familiares que tienen sus hijos allá, algunos del crucero General Belgrano, están en el fondo del mar. Entonces, como todo, fue un impacto, freno, es decir, ¿qué va a pasar con esto? ¿A dónde quieren llegar? Porque una de las cosas que siempre estuvo desde la historia de la comisión y del conflicto, es esto que dicen de traer los cuerpos al continente. Dicen, si traen los cuerpos al continente, es como que el gobierno británico es lo que quiere, es decir, que no esté nada en las islas, y los padres dicen, no, ahí está la sangre, ahí está la bandera, la sangre de la patria está ahí, no. Entonces, todo eso empezó muy raro, con mucho conflicto, y peor para mí que es ver lo que más se lamenta en estos casos, el sentimiento de las madres. Son gente grande, veían todo así, distorsión, que no era, no comenzó tan prolijo, decir, bueno, hola, comisión de familiares, miren, vamos a hacer esto. No de una forma ordenada. Entonces, claro. Estábamos compartiendo la primera parte de Leonardo y de este libro tan precioso, Diario de Malvinas se llama, este puente que hizo con su obra entre las historias y las personas y todo el resto del mundo, ¿no? Que se puso en contacto no con una guerra, sino con las historias de vida. Compartimos una pausa y volvemos enseguida con más que mis palabras.